Para que tengan una idea, son alrededor de 1000 jóvenes por año que se acercan al banco con dudas sobre su identidad. ¿Sí? Esos 1000 jóvenes que se acercan al banco se comparan con 300 grupos familiares. Ahora, yo les pregunto, y si los chicos activan la cámara, o también si alguno es medio vergonzoso y quiere contestar por el chat, también lo puede hacer, yo lo leo acá, lo tengo abierto. Eh, de estos 1000 jóvenes que tenemos, ¿alguno me puede decir más o menos cuántos nietos suelen aparecer en un año? ¿Se les ocurre? Acá Micaela dice 4, 3, Rodolfo dice 2. A ver, ¿alguno que se le ocurra? 2 dice Brisa. Bueno, están bastante acertados, algunos me tiran 54. Bueno, la realidad es que el promedio más o menos fue entre 2 y 8 jóvenes por año, dependiendo del año, dependiendo de la suerte que tengamos ese año, pero bueno, esto habla también de que hay 990 y pico de personas que tienen un no, ¿no? En realidad nosotros nunca decimos que el resultado es negativo. ¿Por qué? Se dice que no incluye. ¿Por qué? Porque la ciencia sigue avanzando y no toda, si bien lo ideal es, como les decía, tener a los 4 abuelos, ¿sí? No todas las familias están completas. Entonces por ahí tenemos una familia que tiene un tío y un abuelo, y por ahí ese joven viene y justo los marcadores que nosotros analizamos no tienen tanta coincidencia, entonces no se puede hacer una restitución porque el número es medio un gris, no termina siendo ni sí ni no. Entonces lo que se hace ahí es perfeccionar los tipos de estudios, pero también muchas veces, bueno, el resultado es no inclusión, pero eso no quiere decir que en el futuro no pueda llegar a ser un nieto. Obviamente no es que le decimos esto a todo el mundo como tenga la esperanza que en cualquier momento te llamamos y te decimos que sí, porque la realidad es que no sucede muy a menudo, pero no hay que dar un no determinante por esto, porque además la ciencia avanza, puede haber distintos métodos a utilizarse, y también otra cosa que ha pasado en 2 oportunidades fue que los jóvenes entraron al banco, no incluyeron con ninguna familia, y luego por algún testimonio en algún juicio o algo, una familia que no sabía que su hija estaba embarazada durante su desaparición, se entera de eso, se presenta al banco y quizás ese joven había ido antes al banco. Entonces se generó la restitución de esa forma. Primero fue el joven y después fue la familia. Por eso es importante no hablar de resultados negativos, ¿sí? Como cerrar esa historia porque realmente puede ocurrir otra cosa. Entonces, estas personas, estos 1000 jóvenes, vienen por 2 vías, la vía de la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y la vía de la justicia. La CONADI recibe básicamente las presentaciones espontáneas, ¿sí? Las personas que dudan sobre su identidad y se presentan. Lo primero que hacen ellos es tratar de resolver el caso de esa persona por vía documental, ¿sí? ¿Cómo? Ellos le hacen una breve entrevista a esa persona, le piden que si tienen la partida de nacimiento la lleven y demás, y se trata, por ejemplo, la CONADI tiene acceso a muchos de los registros de adopciones de todo el país, entonces les pueden decir, mirá, es verdad, tus padres que te dijeron que eran tus padres no son tus padres biológicos, vos fuiste adoptada en tal registro de adopción, tus padres eran tal y tal, naciste en este pueblo, entonces ese caso se resuelve por vía documental. Y realmente son muchos los casos que se resuelven de esta manera. Ahora, hay muchos otros que no, y en ese caso, si está en fechas de la dictadura, y si, por ejemplo, hay alguna otra pista que pueda servir, como por ejemplo la partera que haya firmado, o que la partida esté falsificada o demás, eso permite que se despierte la idea de que puede ser un nieto, y ahí es cuando se le da un turno para que venga al Banco Nacional de Datos Genéticos. Cuando viene la persona al banco, lo primero que hacemos es llenar esta ficha de identificación, que básicamente llenamos los datos de la persona, número de DNI, dirección y demás, ponemos una foto que le sacamos en ese momento y tomamos una impresión del dígito pulgar derecho, ¿sí? Del otro lado de la hoja está lo que se llama el consentimiento informado, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer con su sangre los estudios que a nosotros se nos cante ese día, sino que la persona tiene que estar informada de cuáles son exactamente los estudios y de qué forma se va a preservar su muestra, ¿sí? Porque hay muchas normas de bioética y de lo que se puede hacer o no se puede hacer con el ADN, y es muy importante respetar la integridad de las personas a nivel
de su perfil genético también, como también no violentar a esa persona, tratarla de buena forma, ¿no? Estamos tratando con posibles víctimas de la apropiación de su identidad, entonces es importante tratarla de la mejor manera posible. Y esto tiene que ver también por la cuestión que hablaba de la justicia, ¿sí? Porque la justicia es la segunda vía, y esto tiene que ver cuando hay personas que ellos no sabían, o por ahí no les interesaba saber sobre su verdadera identidad, y la justicia es la que los cita y les expresa esta duda y les solicita su muestra de sangre, ¿sí? En estos casos, muchas veces la gente no está de acuerdo con dar su muestra, y es el Estado el que tiene la potestad de obligar a esa persona a que dé su muestra, y ahora voy a contar el modo en el que eso se hace, ¿sí? Lo primero, la primera forma de extracción de muestra es la sangre, como se imaginarán. Para extraer ADN se extrae sangre. Están los tubos de tipo EFTA, que son estos tubos que ven acá en la foto, que son los típicos cuando te vas a hacer un estudio de sangre. Bueno, nosotros estos tubos no los usamos más, porque ahora usamos estas tarjetitas de tipo FTA, que son muy buenas para resguardar el ADN, ¿sí? Y además necesitan unas pocas gotitas para ser completados. ¿Sí? Hay que completar los 4 circulitos que ven ahí en la tarjetita. Nosotros lo que hacemos es completar 2, ¿sí? Llenamos 2 tarjetas. Una va al laboratorio y la otra va al archivo de muestras biológicas. Nosotros tenemos 3 archivos. El primero es el archivo de legajos, donde va la ficha de identificación, los resultados impresos y demás. La segunda es el archivo de muestras biológicas, donde va la sangre, y también va el segundo tipo de muestras que tenemos, que es el hisopado, que seguramente escucharon mucho hablar del hisopado por el tema del coronavirus. Bueno, nuestros hisopos son distintos, ¿sí? El hisopo del coronavirus es por vía nasal, es un hisopo larguito y finito. Bueno, este es un hisopo como una paleta que se pasa por la cara interna de la mejilla 10 veces de adentro hacia afuera, y se extrae de ADN de la descamación de células de la mucosa bucal, ¿sí? Este tipo de paletas y de hisopos tiene el mismo papel que tiene la tarjeta FTA, ¿sí? Que es como un papel secante que lo que hace es conservar el ADN por aproximadamente 50 años. El tercer tipo de muestra, que tiene que ver con este accionar de la justicia que yo recién les contaba, tiene que ver con la requisa personal y allanamiento, ¿sí? Lo que se hace cuando la justicia decide tomar muestra de una persona, en primer lugar es citar a esa persona a un juzgado, ¿sí? Para contarle por qué está citado y para solicitarle que dé su muestra, ¿sí? Y acá lo que sucede mucho, que es algo que a mí me gusta mucho contar, que tiene que ver con falencias que tiene en cierto modo nuestro sistema judicial, que tiene que ver con que a la persona le llega una citación de un juzgado federal. Por ejemplo, si está en Capital Federal, es muy probable que le llegue que se tiene que presentar en Comodoro Pi, ¿sí? Y no se le informa exactamente por qué se tiene que presentar. Entonces, quizás esa persona, no sé, un ejemplo, se le ocurrió tener una planta de marihuana en su casa y piensa que lo están citando el juzgado de Comodoro Pi a declarar por esa planta de marihuana, y realmente no tiene idea de por qué se la está citando. Entonces, muchas veces pasa de que las personas no se presentan al juzgado por miedo, por tratar de zafar de la situación, pero no por no querer conocer su identidad, sino porque realmente no saben por qué se los está citando. Entonces, en el momento de la requisa personal y allanamiento, que es cuando se va al domicilio de esa persona, ¿sí? Se asiste con el GEAJ, que es el Grupo Especializado de Asistencia Judicial, que son grupos de las fuerzas de prefectura, gendarmería o policía aeroportuaria, que lo que hacen es, por ejemplo, van sin camionetas que estén identificadas por la fuerza, para no generar un revuelo en el barrio de por qué a Pepito Juárez le fueron 2 camionetas de gendarmería el miércoles. Bueno, se trata de evitar eso. La CONADI va con psicólogos, va obviamente presencia de testigos como todo proceso judicial, y va el personal del BNDG, que son los extraccionistas. En ese momento se le lee la orden del juez y se le explica a la persona de por qué están ahí, ¿sí? Y pasa muchísimo que las personas realmente o no tenían idea de que estaban citadas a la justicia, o no creían para nada de que era esa la causa por la cual estaban citadas, ¿sí? Entonces, ahí es una de las falencias que muchas veces encontramos, que también es entendible porque ocurre en todo el país, y ustedes imagínense que por ahí un juez
de un pueblo, no sé, de Salto, está acostumbrado cuando se habla de allanamiento de, no sé, narcotráfico, robo y demás, y es otro tipo de allanamiento, ¿no? Va, se le patea la puerta a la persona, bueno, esto no tiene nada que ver, solamente comparte el nombre, ¿sí? Entonces, lo que se hace es explicarle a la persona por qué se está ahí, y se le trata de convencer de que dé su muestra de sangre, y que si no quiere dar su muestra de sangre también puede dar un hisopado, ¿sí? Que es bastante fácil, que lo puede hacer la misma persona, y se le entrega el hisopo y con eso se puede extraer ADN. Ahora, si no accede a esos dos tipos de extracciones, lo que se hace es, en primer lugar, la requisa personal, que básicamente es pedirle que entregue una prenda que vista en el momento y que pueda contener ADN. ¿Sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿de qué prendas se les ocurre que, que podemos sacar ADN? Los chicos, si pueden desactivar las cámaras, activar las cámaras o contestar en el chat, lo voy a agradecer. A ver, ¿de qué prendas puedo extraer ADN? Ahí está. Ropa interior. Exacto, ropa interior está muy bien. Bueno, las remeras sin duda, por el tema de rozamiento con el cuello, con las axilas. Y bueno, Puede en ser base... los gorros, ¿Cómo? gorros. Bueno, hay em, una cuestión que siempre nos gusta aclarar, que tiene que ver mucho para contrarrestar a las series, ¿no? Que muchas veces dicen, ven un pelito y ponen en una máquina y aparece la cara de la persona, ¿no? Eso que se ve mucho. Bueno, la realidad es que para extraer ADN de un pelo necesitamos muchos pelos, si no solo se extrae ADN mitocondrial, y necesitamos que los pelos tengan el bulbo, que tengan la partecita blanca, la raíz, y de ahí se puede extraer el ADN nuclear, ¿sí? Entonces, de los pelos no podemos extraer tanto ADN. Lo que hacemos más que nada es pedir remeras, medias o ropa interior, que es lo que mayor contenido de ADN podemos encontrar, ¿sí? Otra cosa que se hace es el allanamiento, que el allanamiento tiene que ver con tomar elementos que hay en la casa. Una cosa que no hacemos mucho, la verdad que se le pide a los jueces que no pidan allanamiento, porque hay una cuestión, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy al baño y hay 3 cepillos de dientes? ¿Qué cepillo de dientes me tengo que llevar ahí? Porque yo necesito el ADN de una persona indicada, no cualquier ADN, ¿no? ¿O qué pasa si encuentro un cenicero con 5 colillas de cigarrillo? Yo no tengo la certeza de que esa persona fue la que fumó el cigarrillo. En cambio, cuando la persona me da las medias que tiene puestas en el momento, yo ya me aseguro de que el ADN que voy a obtener de esas medias son de la persona que nosotros estamos interesados en comparar, ¿sí? Y acá me gustaría preguntarle a los chicos una cosa más, que tiene que ver con qué opinan de esto que sea obligatorio, ¿no? De que la justicia pueda decir, bueno, vos sí o sí me tenés que dar tu muestra para saber si sos o no un nieto o una nieta de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué opinan de esto, de que sea obligatorio y que uno no pueda decir, no, yo no quiero saber nada? ¿Qué les parece? A ver si alguno se copa. Acá Román dice, está mal obligar a alguien. A ver si a algún otro le parece parecido, o si creen que está bien que se le obliga a la persona a dar su muestra. Bueno, hoy están tímidos, ¿eh? Pero bueno, a ver, hay una cuestión muy importante y que nosotros charlamos mucho en las escuelas, sea para su bien o cualquier otra cosa, dice Román. Bueno, hay una cuestión que nosotros hablamos mucho, que la libertad individual es súper importante, y la decisión propia, ¿no? De elegir qué quiere hacer y qué no. Pero acá hay otra cuestión, que es que la sangre de ese joven, ¿sí? Puede haber la prueba fehaciente de un delito de lesa humanidad, ¿sí? Y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no afectan únicamente a esa persona que quiere elegir o no dar su muestra, sino que también es como un hilo que tenemos a este joven que por ahí no tiene ganas de dar su muestra, pero también hay una familia que hace 40 años que está buscando a un nieto que se les robó. Por eso la persona tiene la obligación, porque además no solo afecta ni a la persona, no solo afecta a la persona y a la familia, ¿sí? Cuando hablamos de delito de lesa humanidad significa que también afectan
a la sociedad en general, ¿sí? Entonces, restituir la identidad de un joven es devolverle un pedacito de historia a nuestro país también. Por eso es importante que el joven dé su muestra y por eso está la obligatoriedad de eso. Aunque después, si por ejemplo, si esa persona da su muestra y efectivamente es un nieto o una nieta, no tiene la obligación de tener un contacto con la familia, ni que se sepa dónde vive, ni nada similar. La persona puede seguir manteniendo su nombre y su vida, pero por lo menos la familia ya sabe que la persona está bien, que está viva, y que existe, que por lo menos es una forma de cerrar esa historia. Acá Antonella dice, claro, es una cuestión de ponerse en el lugar del otro, ya que del otro lado hay una familia esperando. Y esto es así, como dice Antonella. Entonces, nosotros tenemos estos tipos de extracción de muestra, dijimos, la sangre, los hisopos o las prendas. Ahora lo que vamos a hacer es extraer de estas prendas el ADN, ¿sí? Tenemos dos tipos de ADN, el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. El ADN nuclear es el ADN del núcleo de las células, el ADN mitocondrial están en las mitocondrias, que son unas organelas que les dan energía al cuerpo, ¿sí? Entonces, con estos tipos de ADN hacemos 3 tipos de estudios, en realidad 4, pero 3 siempre, y un cuarto depende cómo da el resultado, que son los STR autosómicos, cromosoma X, que es el cromosoma del par sexual masculino, ¿sí? Recordemos, XX son mujeres, XY son varones, y lo que dije, el ADN mitocondrial, que ese sí podemos extraer de los pelos, y que se hereda por vía materna, y ahora les voy a explicar más esto de la herencia. STR autosómicos, ¿sí? Tiene que ver con el ADN nuclear y tiene que ver con esto que hoy les contaba del índice de la abuelidad, ¿sí? Acá, a ver, Román sigue hablando, dice, todos tenemos derecho a la identidad y como es un derecho, nosotros tendremos que elegir si somos un nieto o no. Claro, Juan, sí, a ver, es un fundamento totalmente coherente el de Román, coincido en cierto modo. A mí lo que me parece, y bueno, también lo que en cierto modo determina la justicia es esto de vos tenés que dar tu muestra y después, si vos querés efectivamente ser un nieto a nivel emocional, es decir, tener un vínculo con esa familia o no, y demás, ya es obviamente la decisión de cada uno, y también muchas veces pasa de que ustedes imagínense, el 60% de los nietos encontrados son apropiados por la fuerza de seguridad o por familias cercanas a la fuerza, con lo cual el mensaje que han tenido toda su vida en la mesa o en cualquier ámbito no ha sido muy en favor de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Entonces, tampoco podés pretender que todos estén súper contentos y quieran dar su muestra, porque eso no sucede, pero también ha ocurrido que muchas veces gente que estaba totalmente en contra, hay un caso muy particular, una anécdota de Pedro Sandoval Fontana, que es un nieto restituido, que el apropiador tenía mucho poder, y cuando le fueron a hacer el allanamiento, le avisó, y lo que hizo Pedro fue cepillarle los dientes al perro, y cuando fueron a allanar le dio el cepillo de dientes, y bueno, cuando se analizó en el banco, obviamente dio automáticamente que el ADN no era humano, y después se cambió la fecha de allanamiento, se volvió a hacer, y ahí efectivamente se le pudo obtener ADN, y se pudo restituir ese nieto. Ese nieto no quiso saber nada durante años, y hoy en día es uno de los nietos con mayor presencia dentro de abuelas, y esto tiene que ver también con un proceso de cada uno, ¿no? Uno no puede pretender que la persona sea un nieto y al otro día quiere ir a la televisión a decirlo. O sea, cada persona es un mundo y cada vida es un mundo, entonces hay que respetar. Y imagínense que si las abuelas esperaron 40 años en encontrar a su nieto, no lo van a esperar 2 o 3 años a que, en caso de que quiera tener contacto con esa familia, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de los estudios que hacemos, los autosómicos tienen que ver con esto del que les contaba del índice de abuelidad, que cada uno de nosotros tiene el 50% de su padre y el 50% de su madre, y asimismo un 25% de cada abuelo. Esto hace que con este estudio nosotros podamos determinar qué porcentaje de probabilidad tenemos de que sea un nieto de esa familia, ¿sí? El famoso 99,9%. Hoy en día hacemos otro estudio que se llama de LR, que es un poco más preciso que el porcentaje, y que tiene que ver con 2 hipótesis, que la primera es que efectivamente sea un nieto, y la segunda que el parentesco sea por azar, ¿sí? Las similitudes sean por azar, y por ejemplo, si la primera hipótesis da 10.000 veces más probable que la segunda hipótesis,
estamos hablando de un posible nieto. Y acá es cuando hablo de posible, porque nosotros, y esto hay que entenderlo, la genética por sí sola no dice nada, ¿sí? Hay que hacer un estudio social también, y entender cómo también puede haber similitudes genéticas por azar. Entonces es importante ir a comparar con otros estudios que hacemos para poder corroborar o no este primer estudio, y también con los papeles. Por ejemplo, si aparece un joven que nació en el 76, pero la familia está buscando un nieto que nació en el 80, nosotros no podemos restituirle la identidad a esa persona, porque no puede haber nacido 4 años antes. Sí puede haber estado registrado como que nació después, como pasó con Paule Balogares, que les conté que la habían anotado 3 años más tarde, pero no antes, eso no ocurría. Entonces, también pasa eso a veces. Por ahí da un resultado más o menos bueno, pero cuando vas a los papeles te das cuenta que no, porque por ahí el nieto ya había nacido y era varón, y la persona que tiene similitud es mujer. ¿Entienden? Entonces ahí no se puede realizar esa restitución. Entonces, nosotros tenemos este primer resultado, que es el de autosómicos, que nos da el poder estadístico, y tenemos que ir a confirmarlo con los otros estudios. El estudio, uno de los estudios más importantes que hacemos es el de ADN mitocondrial. Y lo que hace el ADN mitocondrial es que se hereda por vía materna, idéntico, ¿sí? Es decir, yo tengo el mismo ADN mitocondrial que mi madre, si mi madre tiene una hermana o un hermano, tengo el mismo mitocondrial que ellos, tengo el mismo mitocondrial que mi abuela materna. Entonces lo que se hace es que ante la ausencia de una generación, como por ejemplo esta madre desaparecida, podemos comparar al nieto o a la nieta con su abuela materna, ¿sí? Y así generar el linaje materno. Ahora, si yo tengo un hijo que soy varón, yo no le voy a heredar, no le voy a dar mi ADN mitocondrial, sino que va a ser la persona con la que yo, la mujer con la que yo tenga un hijo, ¿sí? Esto se explica por qué las mujeres pasan el ADN mitocondrial y no los varones, con la fecundación, ¿sí? Cuando el espermatozoide se mueve para fecundar con el óvulo, las mitocondrias están en la cola, ¿sí? Dijimos que las mitocondrias dan energía al cuerpo, y también es lo que le da la energía al espermatozoide para poder moverse. Entonces, cuando se produce la fecundación, la cola del espermatozoide queda fuera, con lo cual queda fuera todo su ADN mitocondrial, ¿sí? Entonces, el único ADN mitocondrial que queda en el óvulo fecundado es el de la mujer, y por eso el ADN mitocondrial se transmite solo por vía materna. En el caso del cromosoma Y es al revés. Nosotros recordemos que tenemos una mujer con cromosoma XX y un varón con cromosoma XY. Si esas dos personas tienen un hijo y ese hijo es varón, la Y de su par de cromosomas sexuales obligatoriamente tiene que haber sido del padre, porque la madre no tiene cromosoma Y, ¿entienden? Entonces, también, en caso de tener al abuelo, tiene que coincidir, porque el abuelo se lo pasó al padre, si tiene otros hijos varones también se los pasó, y también se lo pasó al nieto. ¿Entienden? Entonces es una forma de, ante la ausencia de los padres desaparecidos, poder saltear esa generación y hacer igualmente un linaje paterno. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos que vamos a hacer estos estudios y que tenemos el ADN, lo que hacemos primero es medirlo, a ver cuánto tenemos, ¿sí? Cuánto ADN tenemos en la muestra que tomamos. Y eso se hace con esta máquina que es el espectrofotómetro, que pones una mini gotita del ADN, se mide, para que tengan una idea, en nanogramos por microlitros. Así que imagínense lo diminuto que es para poder comparar, para poder medir cuánto ADN tenemos, ¿sí? Una vez que tenemos esta medición, lo que hacemos es la PCR, que por ahí también lo escucharon hablar por el coronavirus, porque es el estudio que se hace, que vulgarmente nosotros le decimos que es la fotocopiadora del ADN. De esa muestra diminuta que tenemos, el termociclador va a generar 2 copias, de 2 copias va a generar 4, de 4 va a generar 8, y así sucesivamente hasta generar millones de copias de ese ADN que nos permita leerlo con mayor claridad, ¿sí? Ese ADN amplificado con la PCR que se hace con los termocicladores, que son las máquinas que ven acá a la derecha, que son básicamente ciclos de temperatura que hacen que se reproduzcan las células y también se reproduzca el ADN, ¿sí? Entonces, luego de amplificar, de tener estas millones de copias, lo que hacemos es secuenciarlo con estas máquinas que se llaman AB3500, y lo que obtenemos de la secuenciación es esto, ¿sí? Que esto es el perfil genético de la persona, ¿sí?
cada uno de los cositos verdes que ven son los marcadores que usamos, ¿sí? Los marcadores son sectores del ADN que nosotros usamos, que son hipervariables en la población, ¿sí? Nosotros no usamos, por ejemplo, el marcador que determina el color de ojos de la persona, porque no tiene mucho sentido, porque si una persona tiene ojos marrones, imagínense que tenemos 300 familias, de las cuales 230 tienen ojos marrones, no tiene ningún sentido analizar ese tipo de marcadores. Los que nosotros analizamos son los que son más variables en la población, con lo cual, si hay similitudes con una familia, estamos muy cerca de asegurar de que es un nieto, ¿entienden? Entonces, tenemos todos estos marcadores, que hoy en día son 23 los que analizamos, y pueden ver, por ejemplo, en este pentaE, ¿sí? Cómo hereda un pico del padre y un pico de la madre. No sabemos bien cuál es de cuál, ¿sí? Pero acá heredamos dos picos, el 15 y el 19. En el penta-D vemos un solo pico, que es el 12, y esto quiere decir que tanto el padre como la madre le heredaron el mismo alelo, ¿sí? 12 y 12. ¿Sí? Lo mismo ocurre con, acá, lo primero que ven es el par sexual. Hay un solo pico, que es la X. Esto quiere decir que tiene 2X, porque si no, habría dos picos y serían XY. Entonces estamos hablando de que este perfil genético es de una mujer. ¿Sí? Esta es la secuenciación de un ADN mitocondrial, que es un poco más complejo, que tiene que ver con la composición del ADN, adenina, guanina, citosina, bueno, un poco más complejo, pero bueno, básicamente lo que se hace es contrarrestar este ADN mitocondrial con el de la familia, ¿sí? Y volviendo un poco de lo del ADN mitocondrial, el uso que se le da es básicamente un filtro muy grande. ¿Por qué? Porque el ADN mitocondrial se comparte con gran parte de la población, ¿sí? Es un ADN poblacional, y eso quiere decir que en Argentina hay muchas personas que comparten su ADN mitocondrial, ¿sí? Como por ejemplo también depende de inmigrantes de qué país fueron nuestros abuelos, bisabuelos y demás, de dónde proviene nuestro ADN mitocondrial, ¿no? Pero recordemos que es por vía materna, y muchas veces los inmigrantes eran varones más que mujeres. Entonces a veces pasaba que el ADN mitocondrial es más autóctono de la Argentina y el cromosoma ahí está más dividido por todo el mundo, ¿sí? Entonces, lo que se genera acá es que hay muchas familias que comparten el ADN mitocondrial. No es que cada una familia tiene uno distinto y nosotros analizamos por ADN mitocondrial y ya podemos saber de qué familia es. Pero sí sucede que, por ejemplo, nosotros tenemos un joven, lo analizamos con las 300 familias con ADN mitocondrial y comparte con 4 familias el ADN mitocondrial. Entonces, como sabemos que sí o sí ese joven tiene que compartir el ADN mitocondrial porque se comparte tal cual de la abuela a la madre, de la madre al nieto, sea varón o sea mujer, ¿sí? Entonces, ahí lo que sabemos es que en vez de las 300 familias que tenemos, nosotros tenemos que centrar nuestro análisis en esas 4, que son las 4 con las que compartió el ADN mitocondrial. Entonces es una forma de achicar a dónde mirar, ¿sí? En vez de mirar las 300 familias, que es un mundo de gente, miramos 4 y analizamos en profundidad esas 4. ¿Sí?